Bueno, pues el título del curso es Operadores no locales, comportamiento y propiedades básicas. Eso era la segunda parte de la que no nos acordábamos. Y nada, como bien dice el título, el objetivo de este curso es estudiar un tipo de operadores diferenciales, que son los que se conocen como operadores no locales y que son un tipo de operadores que han estado muy de moda en los últimos años en el área de las ecuaciones en derivadas parciales. Yo diría que casi durante la última década, ¿vale? Yo hice la tesis sobre operadores de este tipo y era casi cuando estaban empezando a utilizarse y de repente hubo un boom y se convirtió como en el tema estrella dentro de las ecuaciones en derivadas parciales. De hecho, bueno, en la última edición de las medallas Fields, una medalla Fields para un profesor que trabaja en ecuaciones en derivadas parciales, Alessio Figali, y de hecho se la dieron por su aportación al campo de la teoría no local. ¿Vale? O sea que, bueno, que tengáis en mente que lo que vamos a ver hoy es una introducción, bueno, esta semana es una introducción, como los primeros pasos, digamos, para saber qué son los operadores no locales y en qué se diferencian de lo que conocemos como operadores locales, que son los operadores diferenciales de toda la vida y que todos hemos estudiado en la carrera. Y entonces la idea para ver esto va a ser estudiar un ejemplo de este tipo de operadores, que es lo que se conoce como laplaciano fraccionario. ¿Vale? El laplaciano fraccionario es el ejemplo principal de operador no local. Así que a lo largo de este curso lo que vamos a hacer va a ser estudiar este operador, entender bien cómo se define, ver qué propiedades tiene y vamos a tratar de relacionarlo con las cosas que sabemos del laplaciano normal de toda la vida. ¿Vale? Este va a ser un poco el objetivo. Bueno, si en cualquier momento... Vale, esto pasa a veces, perdón. Si en cualquier momento no se entiende mi letra, decídmelo, ¿vale? Que yo sé que escribo un poco raro. Bueno, esto es porque este programa es un poco así y a veces se me cierra. Ya. Vale, pues como os decía, lo que vamos a estudiar es un operador que se conoce como el laplaciano fraccionario. Y que se denota de esta manera, ¿vale? Como menos delta, esto sería el símbolo del laplaciano normal, a la S, con S, un número entre 0 y 1. ¿Vale? Así se denota de manera general el laplaciano fraccionario. Entonces, claro, uno lo primero que le pasa aquí es que se pregunta, pero bueno, ¿esto qué es? ¿No? Si todos tenemos en mente que es el laplaciano, ¿no? Normal, pues si uno tiene el laplaciano de una función u, pues el laplaciano no es nada más que la suma desde igual a 1 hasta n, donde n es la dimensión, de las segundas derivadas de la u repitiendo índice, ¿no? La suma de las segundas derivadas con respecto a la primera variable más la segunda derivada con respecto a la segunda variable, etcétera, ¿no? Esto es el laplaciano de toda la vida, es simplemente una suma de segundas derivadas. Claro, ¿qué quiere decir? Si yo entiendo que el laplaciano es un operador que deriva dos veces mi función u, ¿qué va a querer decir? Una cosa en la que yo tengo un laplaciano y luego un número s que está entre 0 y 1, que es lo que se dice un número fraccionario, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto de aquí? Porque yo lo que espero es que sea una cosa que deriva 2s veces, ¿no? Si esto deriva 2 veces y esto es una s, pues quiero una cosa que derive 2s veces. Pero claro, ¿qué es derivar una cosa? Un número fraccionario de veces. Una cosa que a priori no tiene mucho sentido. Así que para tratar de dárselo, por lo menos para tratar de motivar cómo lo vamos a definir, vamos a ver otra manera de entender el laplaciano clásico, ¿vale? Y esta manera es a través de la transformada de Fourier. Yo no me voy a meter mucho en la transformada de Fourier porque sin ninguna duda esto daría para un curso entero de la JAE, así que yo simplemente voy a dar la definición, ¿vale? Y no voy a entrar en mucho más y vamos a ver una serie de propiedades que a mí me interesan. Lo primero, vamos a definir el conjunto de la clase de Schwarz, ¿vale? El conjunto de funciones que están en la clase de Schwarz, que lo voy a llamar S de Rn, que van a ser simplemente lo que vamos a conocer como las funciones de decaimiento rápido, ¿vale? Que lo denoto de esta forma. Funciones que son C0 infinito, tales que el supremo para x en Rn, x al alfa. Ya sé que probablemente muchos de estos esto lo sabéis, ¿vale?
Pero bueno, simplemente la definición, y esto se tiene para todo alfa y beta, perteneciente a los naturales a la n. ¿Vale? Los que ya estáis familiarizados con esta clase de funciones fenomenal, y los que no, simplemente hay que pensar en estas funciones como funciones que son muy regulares y que decaen muy rápidamente en infinito, ¿vale? Un ejemplo pues serían simplemente las funciones que están en C0 infinito, es decir, que son C infinito y con soporte compacto, ¿no? Que, bueno, si digo que son las funciones que decaen muy rápido, pues no hay una manera mejor de decaer que ser directamente cero fuera de un compacto. ¿Vale? Así que si no estáis muy familiarizados con esta definición, simplemente tened en mente eso, que son funciones muy regulares y que decaen muy rápido. O si queréis, que están en C0 infinito. ¿Vale? Y nada, simplemente este es el espacio natural en el que uno define la transformada de Fourier. Así que para eso lo queremos y vamos a suponer que tenemos una función f, que está en esta clase de Schwarz. Entonces, vamos a definir su transformada de Fourier. Que lo vamos a denotar como esta f bonita, bueno, bonita cuando la gente escribe bien, no como yo, pero bueno, esta f rara de f, o quizás f gorro, ¿vale? Lo vamos a denotar así. Y va a ser esta cosa de aquí. Vamos a definir la transformada de Fourier de f en un punto psi como la integral en Rn de f de x por la exponencial de menos psi, producto escalar de x por psi, diferencial de x. ¿Vale? Esto es lo que yo voy a tomar como definición de transformada de Fourier. Para los que ya sabéis un poco sobre esto, quizás a alguien le chirría que yo no he puesto un 2pi aquí o que no he puesto una constante aquí de normalización. No pasa nada, ¿vale? Efectivamente, dependiendo de dónde lea uno esto, se puede encontrar unas constantes aquí, unas aquí, y luego simplemente hay que ajustarlas en las cosas que vamos a ver. Pero para simplificar, yo voy a tomar esta definición de aquí. Esto es lo que yo voy a lo que yo me refiero como transformada de Fourier, ¿vale? Y nada, ya digo que no voy a entrar mucho en las propiedades, ni dónde está bien definida, ni nada, no soy yo experta en este tema y desde luego es un tema que da para muchísimo, pero sí me interesa que veamos, pues yo qué sé, por ejemplo, que la transformada de Fourier es un operador lineal, ¿no? Si yo pongo aquí f más g, pues eso es lo mismo que hacer la transformada de Fourier de f más la transformada de Fourier de g. O yo qué sé, bueno, tiene propiedades bastante interesantes, como por ejemplo cómo se comporta con la convolución de funciones, que tampoco voy a entrar, pero si a alguien le interesa que calcule la transformada de Fourier de una convolución y verá cómo simplifica bastante esta operación. Y luego tiene una propiedad muy particular, que es la que a mí me interesa, que es cómo se comporta con respecto a las derivadas de una función. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Bueno, lo que quiero decir es que si nosotros calculamos, ¿vale? Dejo ahí la definición. Nosotros calculamos, no sé por qué se me cambió de color, calculamos la transformada de Fourier de la derivada de f con respecto a xy, por ejemplo, ¿no? En el punto psi. Nos vamos a la definición y entonces esto va a ser simplemente la integral en Rn de la derivada de xy de f en x por la exponencial de menos psi x por psi diferencial de x. ¿Vale? Entonces, nada, yo tengo aquí un elemento en el que tengo una derivada, aquí un elemento en el que no tengo derivada, entonces una cosa natural a hacer aquí es integrar por partes, ¿no? Entonces, si uno integra por partes, se puede ver que esto es lo mismo que la integral en Rn, un menos aquí, de f de x por la derivada con respecto a xy de este término de aquí. ¿Vale? Esto lo dejo como ejercicio, no es inmediato porque, bueno, hay que tener un poco de cuidado con un término de frontera que sale, ¿no? Pero es un término que se tiene que ir a cero usando el decaimiento de estas funciones, ¿vale? Es un término que no me tiene que dar problema y que desaparece. Así que si uno simplemente integra por partes aquí, lo que me queda es esto. Y yo puedo derivar este término, ¿no? Yo derivo este término y entonces me queda
que esto de aquí, a ver que no me equivoque con los signos, me baja otro menos y me va a quedar que esto es I por psi sub i por la integral en Rn de f de x exponencial de menos i x psi. Es decir, si vuelvo a fijarme, fijaos que esto era exactamente la definición de la transformada de Fourier de f, así que esto es justamente i psi de i por la transformada de Fourier de f en el punto psi. O sea que fijaos, lo que para mí antes era derivar, ¿no? Lo que era tener mi función f y derivarla, si yo lo miro en el lado de la transformada de Fourier, ¿no? En lugar en el lado de mi f original, lo miro en el lado de la transformada de Fourier, esta derivada se ha transformado justamente en multiplicar por este factor, ¿vale? O sea que he transformado una operación complicada como derivar en multiplicar por una cosa, que a priori pues es una operación más sencilla. Claro, ¿qué pasa si derivo dos veces? Yo puedo aplicar el mismo razonamiento, ¿no? Recordad que todo el rato estoy intentando entender qué es el laplaciano o qué tiene que ver esto con el laplaciano. Entonces, claro, si yo quiero calcular la transformada de Fourier de la segunda derivada de esta cosa, quito ya la dependencia de la psi, ¿vale? Está ahí, pero bueno, por no ir arrastrándola, pues claro, esto va a ser la transformada de Fourier de la derivada con respecto a xy de otra función que es justamente la derivada de xy con respecto a f, ¿no? Así que puedo aplicar esto que he sacado antes y esto es i por psi de i por la transformada de Fourier de la derivada de la f. Y ahora puedo volver a aplicarle lo mismo aquí, con lo que me va a quedar que esto es i psi de i al cuadrado por la transformada de Fourier de f. Es decir, menos psi de i al cuadrado por la transformada de Fourier de f. Claro, si yo ahora, en lugar de esto, tengo el laplaciano, que recuerdo era la suma de estos términos de aquí, yo puedo aplicar ese cálculo que acabo de hacer, sacar que la transformada de Fourier del laplaciano de f, ¿qué va a ser? Pues va a ser la suma de i igual a 1 hasta n, ¿no? De nuevo usando que esto es un operador lineal, como he dicho antes, yo puedo separar la suma, esto es la suma de la transformada de Fourier de la derivada con respecto a xy de mi f, es decir, esto es menos la suma de i igual a 1 hasta n de sigma i cuadrado por la transformada de f. O lo que es lo mismo, menos sigma i cuadrado por la transformada de f. ¿Vale? O sea que fijaos que de nuevo hemos pasado de una operación que era calcular el laplaciano de mi función f al mundo de la transformada de Fourier en el que simplemente calcular esto es multiplicar por un factor que es módulo de psi al cuadrado, ¿vale? Esto se conoce como el símbolo de Fourier. Se dice que el laplaciano es un operador que tiene símbolo de Fourier psi cuadrado, ¿vale? Si queréis, esto se puede escribir como que el menos laplaciano de f es un operador dado por la inversa, la transformada de Fourier inversa de psi cuadrado, perdón, no es u, es f, de f. ¿Por qué me interesa esto a mí? Pues bueno, igual ya os habéis dado cuenta que, claro, lo que yo estoy diciendo es que con esta operación, ¿no? Con esta definición de la transformada de Fourier, con este operador, yo lo que estoy es transformando derivar en multiplicar. Es decir, aquí tengo un operador que deriva dos veces y aquí lo que yo tengo es que multiplico dos veces este símbolo. Claro, si yo lo que quería era definir una cosa que derivase 2s veces, que es una cosa que yo no sé hacer, fijaos que aquí sí que sé, ¿no? Yo no sé cómo se hacen 2s derivadas, pero sí que sé que este símbolo de aquí yo lo puedo derivar a 2s, ¿no? Si para el laplaciano normal el símbolo es una potencia 2,
para el laplaciano S, que os recuerdo que era mi laplaciano fraccionario, lo que yo quería definir, tiene todo el sentido del mundo definirlo de esta misma manera, pero con un 2S aquí. ¿Vale? Escribo esto que acabo de decir simplemente. Derivar 2 veces se convierte en elevar esto al cuadrado. Por lo tanto, derivar derivar 2S veces, pues va a ser simplemente definir mi operador de esta manera, ¿no? Como estábamos diciendo. Lo escribo aquí. Dado un número S entre 0 y 1, vamos a definir el laplaciano fraccionario S de U como el operador que viene dado como la transformada de Fourier inversa de psi a la 2S por f de U. Bueno, no es que quiera volveros locos con los colores, que yo soy un poco maniática, pero voy a tratar de ser coherente durante todo el curso y voy a tratar de, cuando cuente teoría clásica, es decir, del laplaciano clásico, voy a tratar de contarlo con este azulito, ¿vale? Y cuando cuente la parte nueva voy a tratar de contarlo en negro, para que tengamos siempre claro si estamos en el mundo local o en el mundo no local. Así que el azul va a ser local y el negro no local, ¿vale? Porque, como digo, este operador va a ser nuestro principal ejemplo de operador no local, que todavía no sabemos lo que quiere decir, ¿vale? Es un nombre muy bonito, pero no tenemos ni idea de qué quiere decir. Pero el caso es que ya tenemos una definición. Que me podéis decir que es una definición, bueno, no sé si fea es la palabra, pero desde luego poco práctica, ¿no? Yo tengo poca intuición de qué quiere decir esto. Si a mí me das una función U y te digo que esto se define así, pues la verdad es que, bueno, pues yo ahí como que muchas propiedades no veo. Y es por ello que vamos a ver una segunda definición de laplaciano fraccionario, ¿vale? Se dice que el laplaciano fraccionario se define o mediante la transformada de Fourier, que es de esta forma, ¿no? Que es la manera natural, por este razonamiento que os decía de qué significa derivar un número fraccionario de veces, o también se define como integral singular, que es la definición 2 que vamos a ver. Bueno, esto de sea S entre 0 y 1, en algún momento se me va a olvidar ponerlo, pero da igual, siempre va a ser eso, ¿vale? S siempre va a denotar la potencia del laplaciano fraccionario y siempre va a ser un número entre 0 y 1, no lo voy a usar para ninguna otra cosa. Vale, pues la segunda definición que vamos a ver es esta aquí, que ahora la explico, ¿vale? Ya sé que va a haber una serie de términos que no entendemos muy bien. El laplaciano fraccionario S de U en un punto X se va a definir como una constante, CNS, por el valor principal de esta integral de aquí. U de X menos U de Y partido de X menos Y a la N más 2S diferencial de Y. Ahora explico todas las cosas que hay aquí. Donde la constante, esa constante de ahí es una constante de normalización, ¿vale? Y viene dada por esta expresión como la integral en Rn de 1 menos coseno de psi1 partido de psi a la n más 2s, pero no estar equivocándome. Todo esto elevado a menos 1, ¿vale? Esa es la constante y esta cosa de aquí quiere decir
valor principal. Uy. Vale, ahora explico lo que quiere decir eso. Simplemente paro un momento en la definición. Fijaos, yo sé que esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos dicho justo antes, pero esta es lo que vamos a llamar la definición 2. ¿Por qué es más interesante? O, bueno, por lo menos para el propósito de este curso, esta va a ser mucho más interesante. Esta es la definición que vamos a usar de aquí en adelante. Bueno, en esta definición se ven muchas de las propiedades importantes del laplaciano fraccionario. La primera es que esto es un operador que se conoce como íntegro diferencial, ¿vale? Es un operador que está definido a través de una integral en Rn, de esta manera de aquí. Lo segundo es que es un operador definido a través de una integral, pero de una integral singular. Por eso he dicho que la definición 2 se daba como integral singular. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, esta integral de aquí, por supuesto, tiene un problema, ¿no? Cuando y es igual a x. Cuando y es igual a x, esto es singular. Y uno a priori no sabe si esto integra o no integra o si está bien definido. Justamente por eso aparece esto de aquí, el valor principal. ¿Vale? Para que esta integral esté bien definida a priori, hay que escribir aquí valor principal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso simplemente quiere decir, lo pongo aquí debajo, el valor principal simplemente, lo que quiere decir es que esto de aquí, en realidad se define como el límite cuando epsilon tiende a 0 de la integral de Rn quitándole una bolita alrededor de la x. Vale, esto quiere decir, esto de aquí, este valor principal value, que simplemente es una manera de que esto esté bien definido, ¿vale? Como digo, esto tiene un problema cuando y es igual a x, así que simplemente lo que hacemos para cada x fijo es quitar una bolita alrededor de la x de manera que este denominador ya no se anula, ahí calculamos la integral y luego se hace el límite cuando epsilon tiende a 0. Eso es lo que significa calcular en una integral con valor principal, en el sentido de valor principal, ¿vale? Significa exactamente esto, pero para no tener que estar escribiendo todo el rato esto, se escribe así. Entonces, estas integrales singulares hay que entenderlas siempre como valor principal. Yo probablemente me olvidaré de escribir esto cuando sigamos trabajando, pero ya lo sabemos, ya nos damos cuenta de que esto es una integral singular, aquí yo tengo un problema, y entonces para que esté bien definido lo tengo que escribir así. Pero tampoco pasa nada, tampoco hay que volverse locos con eso, porque ahora ya dentro de un momento vamos a entender cuándo está bien definido esto, qué condiciones tiene que tener la U para que esto sea finito, etcétera. ¿Vale? Lo que más me interesa de esto es que justamente en esta definición yo veo el carácter no local del operador. ¿Qué quiero decir? Cuando yo calculo la derivada de una función en un punto, ¿vale? Una derivada normal, o el laplaciano si queréis, claro, yo para calcular la derivada lo que hago es mirar lo que le pasa a la función en un punto y lo que le pasa en otro punto que está infinitesimamente cerca, ¿no? Tan cerca como yo quiero, hago el límite, ¿no? Para que eso esté cada vez más cerca y así defino mi derivada. En realidad, lo que me importa es solamente lo que le pasa a mi función en el punto y muy cercano a él, ¿vale? O sea, en realidad lo que le pasa a mi función en el punto y nada más. Si mi función aquí hace así y luego lejísimos hace así, para calcular la derivada aquí a mí me da igual lo que le pasa a mi función aquí, solo me importa lo que le pasa aquí alrededor. Claro, si ahora nos venimos a esta definición de aquí, yo estoy calculando el laplaciano fraccionario de u en un punto x, ¿vale? En un punto x de Rn. Y fijaos, para calcular eso, yo estoy usando una integral que tiene el valor de la u en el x, ¿vale? Eso me parece razonable, pero luego tiene el valor de la función en un punto y, donde y es la variable de integración, y se mueve en todo Rn. Es decir, para calcular
el valor de mi operador en una función u en el punto X, a mí me influye, yo necesito saber lo que le pasa a mi función en todos los puntos de Rn, en todos y cada uno de ellos, ¿vale? O sea que incluso aunque yo esté mirando un punto, lo que le pasa a la función muy lejos de ella tiene efecto en este resultado de aquí. O sea que es un operador que tiene en cuenta el efecto de las funciones en cualquier punto del espacio. Todo lo que le pase a mi función tiene efecto sobre el resto de los otros puntos, ¿vale? Y eso es lo que quiere decir que es un operador no local. No mira lo que le pasa localmente a la función. Es un operador que mira lo que le pasa a la función en todas partes, ¿vale? Y por eso se conoce como no local. Por eso Una pregunta. Dime. ¿La definición 2 está bien definida para s igual a 1, es decir, para el laplaciano? ¿O ahí ya no tiene sentido y no converge? No es exactamente así, lo vamos a ver, no sé si al final de la clase de hoy o mañana. O sea, la pregunta entiendo que es si, por ejemplo, yo hago S tender a 1, si recupero el laplaciano clásico, ¿no? Exacto, o si directamente evalúas en s igual a 1, que entonces deduzco que directamente no converge la integral, ¿no? No, claro. Vale. Pero efectivamente a esto se le puede dar un sentido, ¿vale? Se puede hacer el límite cuando S tiende a 1 y ver que se recupera el operador. Lo vamos a hacer, ¿vale? Lo tengo como propiedades básicas, la número 1, vamos a ver, ya lo cuento, que se puede hacer el límite cuando S tiende a 1 y que en cierto modo recuperamos el laplaciano clásico, y también que cuando S tiende a 0 se recupera el operador identidad, ¿vale? Eso es una cosa que vamos a ver, no sé si hoy o mañana, pero sí, es coherente, ¿vale? Es una definición que es coherente y en la que se recupera la noción de laplaciano. Vale, bueno, pues ya digo, tenemos estas dos definiciones, ¿vale? Esta es como la natural, que me justifica lo de derivar un número fraccionario de veces, y esta es la que me deja bien claro por qué estos operadores se llaman no locales y por qué el curso se llama así, ¿vale? Así que a partir de ahora lo que a mí me interesa es convenceros, primero, de que estas dos definiciones son iguales. Segundo, de que esta definición es natural y por qué, cómo se relaciona con el laplaciano clásico y qué interpretaciones tiene, por ejemplo, desde el punto de vista de la probabilidad, donde es bastante importante, y luego convenceros de qué efecto produce esta no localidad en las propiedades básicas que uno tiene en mente del laplaciano, ¿no? Lo que uno estudia en la carrera, tipo el principio del máximo, la propiedad de la media, etcétera, ¿vale? Vamos a ver qué efecto tiene esta no localidad, a ver si podemos recuperar eso o qué produce en mi función. Esa es la idea de este curso. Así que nada, dejo aquí escrito simplemente cosas importantes de este operador, como decía, que es un operador no local. ¿Vale? Otra cosa interesante aquí, que se puede ver directamente en la definición, es que es un operador lineal, igual que era el laplaciano, ¿no? Si yo calculo el laplaciano fraccionario de u más v, lo meto aquí y eso va a ser simplemente el laplaciano de u más el laplaciano de v. Así que es un operador lineal, que siempre es una propiedad que a uno pues, le gusta tener. Entonces, ya os decía, la primera cosa que a mí se me ocurre es pensar cuándo está esto bien definido, ¿no? O si para algún conjunto de funciones está bien definido, porque si no, pues que no sé qué estamos haciendo. Entonces, lo que vamos a intentar responder ahora es si está bien definido. ¿Vale? Y para ello, bueno, la respuesta es sí, obviamente. Vamos a suponer que u, mi función u, está en C2 de Rn, ¿vale? Es una función C2. Y que está en el infinito, ¿vale? Es decir, es una función que tiene dos derivadas continuas y que está acotada en todo Rn. Voy a suponer esto y vamos a ver que si trabajo con funciones que están en este espacio, mi operador está bien definido, ¿vale? Y para ver eso simplemente, bueno, vamos a empezar haciendo un cambio de variable para escribirlo de una manera que me resulta a mí un poco más cómoda, ¿vale? Que va a ser simplemente, ¿no? Yo había escrito esto así, ya voy a dejar el valor principal, ¿vale? Para no ir arrastrándolo, pero ya sabéis que está ahí. También es posible que me olvide la constante alguna vez.
¿no? Yo lo había definido así, entonces si yo hago el cambio de variable z igual a i menos x, esto de aquí yo lo puedo escribir como menos cns por la integral de u de x más z menos u de x partido de z a la n más 2s diferencial de z. ¿Vale? Simplemente haciendo este cambio de variables, yo puedo escribirlo de esta manera. Esto simplemente lo hago para que el núcleo, ¿vale? A esto se le llama núcleo, en lugar de quedarme como una diferencia, pues me quede directamente como una función y por tanto esto sea una integral singular en el cero. ¿Vale? De manera que para que esto esté bien definido, yo tengo que ver que esta integral integra en el infinito, ¿no? Que no tiene problemas cuando z se va al infinito y que tampoco tiene problemas cuando z es cero, ¿no? Que integra tanto en el cero como en el infinito. Y bueno, por motivos psicológicos simplemente no me gusta arrastrar esa z, ¿vale? Así que lo vuelvo a escribir escribiendo en lugar de z i. Así que esto de aquí lo podemos escribir como u de x más i menos u de x, simplemente renombrando z como i. De esta manera, ¿vale? Entonces, pues nada, la primera cosa, ver si esto es integrable en infinito, ¿no? Bueno, pues sí, ¿no? Sí que es integrable en infinito, porque claro, si yo miro esta integral de aquí, yo tengo por ejemplo, lo voy a mirar en el complementario de la bola unidad, ¿no? Esto de aquí, diferencial de i, es menor o igual, como yo sé que mi u es acotada, ¿no? Que mi u está en el infinito, pues esto es menor o igual que 2 veces la norma del infinito de la u, Rn por la integral de 1 partido de i a la n más 2s en el complementario de la bola unidad. Y yo aquí puedo hacer un cambio a polares, de manera que esto de aquí es 2 veces la norma del infinito de la u por una constante que depende de n por la integral de 1 a más infinito de r a la n menos 1 partido de r a la n más 2s diferencial de r, ¿vale? Ya digo, aquí simplemente he hecho un cambio a polares, ¿vale? He hecho r igual a i. He hecho este cambio aquí y la integral que me queda es esta. Claro, esto yo lo puedo integrar, ¿no? Este término. Y me queda que esto es la integral, la costumbre, la integral de 1 a infinito de, a ver que no me equivoque, de 1 partido de r a la 1 más 2s, ¿no? Y esta cosa de aquí es finita. Así que nada, no tengo problemas en el infinito, ¿no? Usando simplemente la cota de la u, la cota del infinito, yo puedo ver que esto es una cosa que integra en el infinito y por tanto mi integral está bien definida. ¿Qué pasa en el cero? Bueno, en el cero la cosa es un poco más delicada. Vale, y para ello lo primero que vamos a ver es una observación que es que como valor principal siempre la integral en la bola unidad de el gradiente de u de x por i, producto escalar i partido de i a la n más 2s diferencial de i es igual a 0. ¿Por qué? Bueno, por imparidad, ¿no? Aquí la i se está moviendo en la bola unidad alrededor del origen,
Esto es una cosa que depende de x, así que, bueno, si yo desarrollo este producto escalar, para cada uno de los términos eso sale fuera de la integral y lo que me queda es algo del tipo la integral de y a la i partido de esto. Y claro, esto es una función impar en un dominio simétrico en esa coordenada. Así que en realidad esta integral de aquí es 0. Vale, eso es una observación, repito, simplemente porque si yo desarrollo esto y me quedan varias sumas, ¿no? Este término que depende de x sale fuera y lo que me queda dentro de la integral es algo así, donde esta es la coordenada correspondiente y esto es una cosa, es una función impar en un dominio simétrico, así que por tanto integra 0. Es decir, que yo puedo sumar y restar un término de esta forma, bueno, sumarlo en realidad me da igual, de manera que nada cambia, porque esto es una integral que vale 0, así que yo lo puedo sumar sin más. Y eso es lo que vamos a hacer para ver que nuestra integral está bien definida en el origen. Simplemente porque entonces la integral que nosotros estamos estudiando la podemos escribir. Bueno, esto no es un implica, ¿vale? No quiero poner implica aquí. Vamos a mirar esta integral de aquí. La integral de u de x más y menos u de x, que era lo que teníamos, menos gradiente de u de x por y partido de y a la n más 2s diferencial de y, ¿vale? Repito, como esto es una cosa que integra 0, pues yo lo puedo restar aquí y en realidad esta es la misma integral que yo estaba estudiando antes, ¿no? Entonces, en particular, claro, si u es C2, como habíamos supuesto, yo puedo hacer Taylor aquí, ¿no? Y ya, supongo, aquí, ¿qué pasa? Claro, ¿por qué he añadido yo este término? Bueno, porque justamente lo que yo estoy diciendo es que si yo hago Taylor alrededor de x, ¿no? Voy a tener este primer término, un segundo término, el gradiente, que se me va y por tanto esta integral va a ser como llegar a orden 2, ¿no? Así que en realidad esto de aquí yo puedo acotar esta cantidad por el supremo de la segunda derivada, ¿vale? Es decir, la norma de L infinito de la segunda derivada de la u, que lo puedo hacer porque es C2. Bueno, esto es, perdón, esto es en la bola. Estamos mirando lo que pasa en la bola solo. B1 por un término cuadrático, ¿no? Si yo avanzo aquí, el siguiente término que me aparece es el término cuadrático. Esto partido de i a la n más 2s. Es decir, n menos 2 más 2s. Y ahora sí, este término de aquí es integrable, ¿no? Es integrable en el origen. ¿No? Si yo calculo esa integral, de nuevo, hago un cambio a polares y aquí me va a quedar r a la n menos 1 partido de r a la n menos 2 más 2s. Vamos a ver que no me equivoque yo. Y esto es la integral de 0 a 1 de r elevado a 1 menos 2s diferencial de r, que cuando integremos va a ser r elevado a 2 menos 2s entre 0 y 1. Y ahora esta potencia de aquí es mayor que 0, porque recordad que S está entre 0 y 1, así que este número va a estar entre 0 y 2. Esto es una potencia positiva y por tanto esto es una cantidad finita y sé que mi integral va a estar definida en el origen. Vale,
Dejadme recalcar aquí que el punto clave ha sido justamente que nosotros hayamos podido meter este término sin pagar nada, ¿vale? Que fuese una integral impar, que por tanto era 0 y yo lo podía meter. Si yo no meto este término e intento hacer el razonamiento, intento hacer Taylor aquí, simplemente el desarrollo al que yo tengo que llegar, la cota a la que llego aquí, ¿no? Sería justamente en el orden del gradiente, o sea, estaría a orden 1 en la y. Aquí me aparecería un 1, aquí me aparecería un n-1, ¿vale? Con lo que aquí en realidad habría un 0 y cuando yo integre me quedaría 1 menos 2s. Y eso solo es positivo para ciertos valores de s, pero no para todos, ¿vale? Así que en realidad esto ha sido clave para que yo pueda probar que esta integral es finita para todo rango de S. Si no, tendría que haber restringido el rango de mi S. Así que bueno, pues en realidad parece que la definición esta que hemos dado tiene cierto sentido, ¿no? Y que, bueno, pues para un conjunto de funciones que son acotadas y que son C2, está bien definida. Así que es una integral con la que yo voy a poder trabajar. Y ahora lo siguiente que me gustaría convenceros, perdón que miro la hora, es que de hecho las dos definiciones que yo os he dado son equivalentes, ¿no? Os he dado una definición con transformada de Fourier y una definición con integral singular que no se parecen en nada y que más me vale que sean equivalentes porque si no, ¿qué tipo de teoría estamos haciendo? Así que nada, pues efectivamente lo siguiente que queremos ver es que esas dos definiciones que hemos dado son equivalentes. ¿Vale? Y para ello vamos a volver a escribir el laplaciano de otra manera que me va a ser más útil, ¿vale? Vamos a demostrarlo y lo primero, pues eso, va a ser reescribir el laplaciano de otra manera, que va a ser la siguiente. Simplemente vamos a mirar cuando lo estábamos escribiendo con esta manera de aquí, ¿no? Y yo puedo hacer que si yo tengo dos veces esa integral, esa que estábamos mirando, ¿no? Que era u más x, u de x más y, menos u de x, partido de y a la n más 2s. Esto de aquí yo lo puedo separar en dos, ¿no? Por eso he puesto un 2 y lo puedo dejar como uno que sea la misma integral, Rn, u de x más y menos u de x, partido de y a la n más 2s diferencial de y. Y ahora otra en la que voy a hacer simplemente el cambio de variable y a menos i, ¿vale? O lo voy a renombrar como queráis. Así que la segunda en realidad yo la puedo escribir de esta manera, usando justamente que el núcleo es simétrico, ¿no? Que si yo pongo aquí el módulo de menos i es lo mismo que el módulo de i. Así que este 2 que yo he puesto aquí puedo separar la integral en dos. La primera la dejo como está y en la segunda hago el cambio de variable, paso la i a menos i y uso que esto de aquí es simétrico, es decir, que el módulo de menos i es igual al módulo de i. Entonces, si yo hago eso, ahora puedo juntar estos dos términos en una integral, de manera que me queda que esto de aquí es simplemente la integral en Rn de u de x más y más u de x menos y menos 2u de x. ¿Vale? Y esto es lo que se conoce como la integral dada como media del segundo cociente incremental. Nunca me sale la palabra. ¿Vale? Yo lo puedo escribir así. Así que nada, volviendo a mi definición del laplaciano, simplemente lo que yo estoy diciendo es que el menos laplaciano s de u de x es menos esa constante que yo estaba arrastrando, partido de 2, ¿vale? Este 2 pasa aquí dividiendo esta expresión de aquí. ¿Vale? Yo puedo encontrarme el laplaciano fraccionario escrito con la integral de la manera que yo lo he escrito al principio, que era u de x menos u de y,
con esta manera de aquí o con esta de aquí, y son todas equivalentes. ¿Vale? Ahora nos vamos a quedar con esta porque para lo que queremos hacer es la que más nos conviene. Y recuerdo, lo que nosotros queremos ver es que esta expresión que viene dada como integral singular es igual, es equivalente a la definición en la que yo tenía esto dado de esta manera. ¿Vale? Esto es lo que no sé. ¿No? Esto es lo que sería probar que las dos definiciones son equivalentes. Es decir, lo que nosotros queremos ver en realidad es que queremos ver que sí, a la 2S por la transformada de Fourier de U es igual a menos CNS medios, la constante sale fuera, insisto, porque la transformada de Fourier es un operador lineal, de la transformada de Fourier de toda esta cosa. ¿No? Para ver que las dos definiciones son equivalentes, lo que yo quiero ver es que esta expresión de aquí es igual a esta, o lo que es lo mismo, que si paso la transformada de Fourier hacia este lado, tengo la identidad. Es decir, que esto de aquí es igual a la transformada de Fourier de toda esta integral, ¿vale? Insisto, como la transformada de Fourier es un operador lineal, la constante sale fuera y lo que tenemos que hacer es precisamente calcular esto de aquí y ver si recuperamos esta expresión. Así que nada, eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a tratar de calcular la transformada de Fourier de toda esta cosa de aquí, que aunque se vea muy espectacular de inicio, ya rápidamente vamos a ver que en realidad no es para tanto. Vamos a usar simplemente la definición. ¿No? Esta es mi función, lo que yo había llamado la f antes. ¿Vale? Por tanto, si yo aplico la definición de transformada de Fourier, pues esto va a ser la integral en Rn de toda esta función por la exponencial de menos i x phi diferencial de x, ¿no? Que era esto es diferencial de y, perdón, que era mi definición de la transformada de Fourier. Y nada, yo ahora puedo meter este elemento dentro y puedo intercambiar los límites de integración, ¿vale? De manera que en realidad esta cosa de aquí yo la voy a reescribir de esta manera que me ayuda, que me gusta más. Lo voy a escribir como la integral en Rn de, abro corchetes, ¿vale? Ahora lo escribo y ahora lo vemos. La integral de Rn, perdón, de u x más i por la exponencial de menos i x psi diferencial de x más la integral de Rn de u de x menos i por e elevado a menos i x psi diferencial de x menos 2 veces la integral en Rn de u de x por la exponencial de menos i x psi diferencial de x y todo esto diferencial de i partido i a la n más 2s, ¿vale? Lo único que he hecho ha sido meter esto dentro, intercambiar el orden de integración entre x e y, estoy integrando en Rn, y he separado las integrales, ¿vale? Lo he separado en tres. Primero la que me viene con este término, la que me viene con este y la que me viene con este. Esto lo he sacado fuera y, por tanto, queda aquí. ¿Por qué he hecho esto?
Bueno, he hecho esto justamente porque si os fijáis, escribiéndolo de esta manera, si por un momento yo me olvido de esta integral que está afuera, ¿vale? De la integral en la variable y me centro solo en las integrales de la variable x, fijaos que esta cosa es justamente la transformada de Fourier de la u, ¿verdad? Si recordamos cómo había definido yo la transformada de Fourier, era justamente de esta manera. Así que en realidad toda esta integral de aquí es la transformada de Fourier de la u. Si yo ahora, por ejemplo, miro este término, pues esto de aquí, yo lo puedo escribir también como menos i por x más i por psi por e elevado a i y psi, ¿no? Aquí he añadido un menos i psi, aquí lo sumo, ¿no? Esto es lo mismo. Y yo puedo sacarme este término fuera de la integral porque no depende de la x. De manera que lo que yo estoy integrando es u de x más i por esto de aquí, que de nuevo es exactamente la definición de la transformada de Fourier. Si yo hago un cambio de variable que sea z igual a x más i, lo que estoy haciendo es u de z por la exponencial de menos i z psi diferencial de z. Así que me saldría la transformada de Fourier de la u multiplicada por este factor que sale fuera de la integral, ¿no? Esto solo depende de la i, así que saldría fuera de esta integral de aquí. Repito. Bueno, lo escribo aquí un poco más abajo. ¿Vale? Esta integral de aquí que yo estaba haciendo en realidad es lo mismo que e de i psi por la integral en Rn de u de x más i por la exponencial de menos i x más i por psi diferencial de i, y haciendo un cambio de variables, esto es lo mismo que la integral en Rn de u de z exponencial de menos i z por psi diferencial de z, que es justamente, de nuevo, la transformada de Fourier de la u, ¿vale? Ha cambiado el nombre de las variables, pero me da igual. Así que lo que me queda es que este término de aquí, ¿vale? He tenido la suerte de que este me daba directamente la transformada de Fourier y este de aquí me da la transformada de Fourier multiplicada por un factor que depende de ella. Ya os podéis imaginar que en este de aquí me va a pasar exactamente lo mismo, solo que aquí, pues de nuevo, sumo y resto i y el término que me va a salir va a ser con un menos i. Así que resumiendo, esa integral de arriba, toda esa, yo la puedo escribir como la integral en Rn, ¿vale? Esta es la integral de fuera, de e y psi, ¿no? Este factor que me salía aquí, por f de u, más e de menos i y psi por f de u, menos 2 f de u por mi núcleo. Esto de aquí yo lo puedo sacar factor común y no depende de i, así que en realidad esto es lo mismo que f de u por la integral en Rn de e y psi más e de menos i y psi menos 2 diferencial de i por i a la n más 2s. Que es una cosa que ya tiene una pinta mucho menos horrible y que además va a mejorar. ¿Por qué? Bueno, esto es una exponencial compleja, así que yo puedo usar la fórmula de Euler, ¿no? Yo puedo usar esta fórmula que me dice que la exponencial de i teta es coseno de teta más i seno de teta. Así que si yo aplico esto aquí, me queda que esto es coseno de i por psi más i seno de i psi, ¿vale? Eso me viene de este término, más lo que me viene de este otro, que es coseno de menos i psi más i seno de menos i psi menos 2.
Este término me cancela con este, ¿no? Esto es lo mismo que sacar el menos fuera, que es menos seno de i por psi, así que cancela con este. El coseno de menos i psi es igual al coseno de i psi, así que es 2 veces esto. Total, que esta cosa de aquí me queda 2 veces coseno de i psi menos 2. Y si saco el 2 factor común, en realidad eso va a ser 2 veces f de u por la integral en Rn de coseno de i psi menos 1 diferencial de i por i a la n más 2s. Que aún no está, pero fijaos que esto tiene una pinta bastante parecida a la constante esa que yo he escrito al principio en la definición de la integral singular, ¿no? O sea que ya más o menos me da a entender que, bueno, que no estoy patinando tanto. Así que, bueno, pues si yo he llegado a que toda esta integral, ¿no? Esta integral tan fea, la transformada de Fourier de todo esto, era igual a esta cosa, ¿no? Os recuerdo que lo que queríamos probar era esto. Si yo sustituyo, en realidad lo que queremos ver es que si a la 2s es c ns por la integral de Rn de 1 menos coseno i por psi partido de i a la n más 2s diferencial de i. ¿Vale? Repito, lo único que he hecho aquí ha sido sustituir esta expresión, esto de aquí, que era el cálculo de la transformada de Fourier de toda esta cosa, ¿vale? Ha sido sustituir esa expresión aquí. Y bueno, pues se me simplifican los doses, el menos ese me cambiaba el orden de lo que estaba dentro de la integral, por eso la he escrito así, y la transformada de Fourier de u me cancelaba con la que aparecía aquí, así que en realidad esto es equivalente, esto que recuerdo que era equivalente a ver que mis dos definiciones eran la misma, esta identidad de aquí es equivalente a probar esta de aquí, que ya tiene un aspecto un poco menos terrible. Vale, estoy viendo que son las 4:30, así que si os parece bien, hacemos un descanso de tipo 10 minutos, ¿vale? Y a menos 20 seguimos y terminamos de probar que las dos definiciones son equivalentes. Dani, ¿te parece bien? De acuerdo. Pues vale. Continuamos. Bueno, pues entonces, recuerdo, estábamos intentando ver que las dos definiciones eran equivalentes, la de la transformada de Fourier y la de la integral singular, y después de hacer un montón de cuentas hemos llegado a la conclusión de que eso pasa si se cumple esta identidad de aquí. ¿Vale? Voy a llamar a esto, para no estar escribiéndolo todo el rato, a esta integral de aquí, la voy a llamar j de psi, ¿vale? Esto es una función de psi y la voy a llamar j. Así que, bueno, lo que yo quiero ver ahora es que esta función j es invariante por rotaciones. Eso es lo siguiente que queremos ver. ¿Vale? Vamos a ver que j es invariante por rotaciones. Es decir, que para cualquier psi esto es lo mismo que esto de aquí, ¿no? Que si yo tengo un vector psi es lo mismo, aplicarle j es lo mismo que aplicárselo a este de aquí. Eso es lo que queremos ver ahora. Y bueno, pues nada, en dimensión 1, por ejemplo, es muy fácil. Uy. Si n es igual a 1, ¿no? Si estamos en dimensión 1, pues nada, simplemente lo que tiene que pasar es que j de menos psi sea igual a j de psi, que es una cosa pues que pasa, ¿no? Si yo pongo aquí menos psi, esto es igual a quitar el menos y como... Bueno, y ya está. Pasa eso. Así que en el caso de n igual a 1,
se tiene directamente. Si n es mayor o igual que 2, entonces hay que trabajar un poquito más, pero también es verdad. Vamos a considerar R. Llamamos R, ¿vale? A la rotación. A la rotación justamente que manda este vector a este, ¿vale? O sea, a esta rotación de aquí la llamamos R. Es decir, que R de psi por E1 es igual a psi. ¿Vale? A esa la vamos a llamar R y ya está. Entonces, bueno, como esto es igual a esto, yo voy a calcular J de psi y tengo que J de psi, que es igual a la integral en Rn, ¿no? Por definición, de 1 menos coseno de I por psi partido de I a la n más 2s diferencial de I, pues como psi es igual a esto, lo puedo sustituir y esto es la integral en Rn de 1 menos el coseno de I por R de psi de 1 partido de I a la n más 2s diferencial de I. Y claro, en realidad el producto escalar entre el vector I y la rotación de este es igual que si yo hago el producto escalar de este vector por la inversa de la rotación de este, ¿no? Eso va a ser lo mismo. O sea que esto de aquí en realidad es igual a la integral en Rn de 1 menos el coseno de R menos 1 de I por sigma 1, ¿vale? R menos 1 o R traspuesta, como queráis, como es una rotación, da lo mismo, ¿no? Pero ese producto escalar va a ser lo mismo que este producto escalar de aquí. Vale, y de hecho voy a hacer un cambio de variable aquí, que sea justamente, lo voy a llamar I barra, que sea I barra igual a R menos 1 por I, ¿vale? Que por supuesto conserva el módulo, ¿no? El módulo de I barra es igual al módulo de esto de aquí, que es igual al módulo de I. Y además, como es una rotación, pues el determinante de R va a ser 1. Así que yo puedo hacer este cambio de variable aquí y esta integral se transforma en la integral en Rn de 1 menos el coseno de I barra por psi E1 por I barra n más 2s diferencial de I barra. Y ahora quiero hacer otro cambio de variable más, ¿vale? Porque esto de aquí, si yo lo escribo, a ver, esto es lo mismo que, por definición, ¿no? Recuerdo cómo habíamos definido la J. Fijaos, me da igual que se llame I barra o que se llame I, ¿vale? Así que esto de aquí en realidad es J de sí, de U, que era lo que quería probar, ¿vale? Repito un poco que me he liado un poco con las variables. Queríamos probar que mi J de psi cumplía esta propiedad de aquí, es decir, que era invariante por rotaciones. Por definición, yo sé que J es esta cosa. Y nada, como yo he llamado justamente R a la rotación que me manda este vector a este de aquí, pues sustituyo y esto es esto. Y este producto escalar, por supuesto, es lo mismo que si yo la R se la paso a este vector, como R menos 1, ¿vale? Así que este producto escalar es lo mismo que R menos 1 de I por esta cantidad de aquí. Ahora defino yo una nueva variable que sea justamente esto, ¿vale?
Y por tanto la integral me queda de esta manera. Y esto me interesa porque es justamente la definición de mi j, ¿no? Si ahora, pues si queréis, volvéis a quitar la barra, renombráis y esto se llama i, es exactamente la definición de j, pero en lugar de estar evaluado en psi, evaluado en módulo de psi por E1, que era lo que yo quería probar, ¿vale? Así que lo que hemos probado es que la j es invariante por rotaciones, también cuando la dimensión es mayor o igual que 2. Lo tenemos en dimensión 1 y lo tenemos en dimensión mayor o igual que 2. Y entonces ahora ya sí que estamos, ¿vale? Que yo quería hacer ya directamente otro cambio de variable. Ya estamos. ¿Por qué? Porque entonces mi j de psi va a ser justamente la integral de Rn por 1 menos, ¿qué es esta cosa? Esta cosa es simplemente el módulo de la psi por el producto escalar de la i por el primer vector de la base canónica, así que esto en realidad es el módulo de psi por la primera coordenada de la i. Así que esto es psi por i1, ¿vale? Ya le quito la barra para no complicar más la notación. Esto es lo mismo que esto de aquí. Repito, simplemente esta cantidad, esto en realidad es lo mismo que psi por esto de aquí, que es psi por i barra 1, ¿vale? Así que esto es esto de aquí y ahora hago un nuevo cambio de variable. En esta ocasión voy a definir una nueva variable de esta manera, ¿vale? Con lo que esto de aquí es simplemente la primera coordenada de la primera variable, así que lo que me queda es que esto es la integral en Rn de 1 menos, no sé cómo se llama esta variable, eta, z, algo así. Bueno, voy a llamar eta. Primera coordenada, módulo de i va a ser justamente el módulo de eta partido de módulo de psi a la n más 2s, y pago en el cambio de variable que va a ser psi a la menos n, todo esto, diferencial de z. Este de aquí me cancela con este, ¿no? Esto pasa como psi a la n, con lo que me cancela con este, me queda psi a la 2s, que sale fuera, y esta integral se convierte justamente en psi a la 2s de la integral en Rn de 1 menos coseno de psi 1 módulo de psi a la n más 2s diferencial de psi. Y si os acordáis de la definición de la constante que yo había puesto que iba con el laplaciano fraccionario, pues esto es justamente esa constante a la menos 1. Y ya estaría. Ya estaría, porque esto quiere decir que C en S por J de psi es igual a psi a la 2S, que era justamente lo que nosotros queríamos probar. ¿Vale? Os recuerdo que nosotros queríamos probar justamente que este símbolo era igual a mi constante por J de psi. Y eso es lo que hemos probado. ¿Vale? Hay un pasito más aquí que hacer, que os lo dejo como ejercicio. Que es justamente ver que esto de aquí, o la CNS esa que yo había definido, que eso es una constante, ¿vale? Que eso es una integral que está bien definida. Es decir, que esto de aquí, que esta integral, esto de aquí, ¿vale? Quedaría por ver ese detalle, pero nada, es fácil, ¿vale? Es simplemente hacer una cuenta muy parecida a la que hemos hecho antes para ver si el laplaciano estaba bien definido, ¿vale?
Para ver que integra en el infinito, pues basta con ver que esto está acotado, que por supuesto lo está, y para ver que integra en el origen, hay que sacar algo de regularidad de este término de aquí. Y se puede probar. Así que eso queda como ejercicio, ¿vale? Y recuerdo que toda esta cuenta la habíamos hecho para ver que efectivamente mis dos definiciones, estas dos que yo había escrito al principio y que no tenían nada que ver, son equivalentes, ¿vale? Así que voy a poder usar las dos según me convenga. Para nosotros en general, la que vamos a utilizar va a ser la segunda, porque ya os digo, es como la que refleja mejor las propiedades del operador en cuanto a la no localidad. Así que esa es la que vamos a usar. Pero bueno, antes de entrar en más propiedades del laplaciano, un comentario que quiero hacer que va un poco al hilo de la pregunta que ha hecho vuestro compañero antes de qué pasa cuando S va a 1, ¿no? Es que precisamente, bueno, por esta historia que yo os he contado aquí de la transforma de Fourier, pues parece bastante razonable que esta definición, ¿no?, tiene que ver con el laplaciano. Pero claro, esta de aquí, a uno a priori le dan esto y dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el laplaciano? Porque no se parece. Y bueno, es verdad que no se parece, pero voy a tratar de convenceros de que tampoco está tan lejos, que no es tan irrazonable pensar que un operador definido así puede llamarse laplaciano de algo. ¿Vale? Así que vamos a hacer una cuentecita rápida. Me paso otra vez al azul porque volvemos al mundo local, ¿vale? Que va a ser simplemente una analogía con la definición dada como integral singular. ¿Vale? Y vamos a hacer una cuenta y ahora cuando la terminemos la comentamos un poco. Vamos a calcular el límite cuando R tiende a 0 de esta cantidad de R, de 1 partido R cuadrado, si me deja escribir. Bueno, esto ya he visto que estáis aquí algunos de mis alumnos de este año, así que como veis mi tablet sigue dando problemas. Nada cambiado. Vamos a calcular el límite cuando de 1 partido R cuadrado por esta cantidad de aquí, U de X menos 1 partido de la medida de la bola de radio R por la integral en esa bola de la función 1. ¿Vale? Vamos a calcular este límite de aquí y vamos a ver si esto de alguna manera tiene que ver con el laplaciano y con la representación esa como integral. Entonces, nada, lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta de que yo aquí, ¿no?, a este término, yo lo puedo multiplicar por la medida de la bola y dividir por la medida de la bola, ¿no? Y esto es lo mismo que escribir la integral de la función 1 en la bola, la integral en la variable y, con lo que esto entraría dentro, ¿no?, de la integral. Así que en realidad todo esto, ¿vale?, esto yo lo podría multiplicar aquí, en realidad este límite de aquí es lo mismo que si yo escribo el límite cuando R tiende a 0 de 1 partido R cuadrado, le voy a poner un menos aquí delante, ¿vale?, porque quiero que salga este término primero, 1 partido de R cuadrado por la medida de la bola por la integral de U de I menos U de X, perdón, que cuando se cansa solo me deja escribir donde quiere. A ver, la integral en la bola de U de I menos U de X, todo esto diferencial de I, ¿vale? No sé por qué lo he puesto ahí tan arriba. ¿Vale? Repito, simplemente tenemos esta cantidad de aquí, claro, este término va multiplicado por la función 1, que es lo mismo que esto, y yo esto lo puedo sacar factor común, lo tengo en los dos, ¿vale? Sale fuera, fenomenal, y me queda U de X por esto de aquí, y esto es la integral de la función 1 en la bola. La integral en una variable y está U de X, por tanto yo la puedo meter si quiero dentro de la integral, así que la meto dentro y agrupo, ¿vale? He sacado el menos delante, así que en realidad ahora esto me va sin el signo menos y aquí le cargo otro. Así que esto es equivalente a esto de aquí. Y fijaos que esto ya recuerda un poco a mi noción de integral singular, ¿vale? Es un poco distinto porque efectivamente no es una integral singular, pero ya se parece un poco porque yo tengo aquí esta diferencia y tengo también aquí una cosa
que va a ser, fijaos, de orden R a la n más 2, ¿no? Yo tengo aquí un cuadrado y aquí tengo una cosa, la medida de la bola de radio R, que es una cosa de orden R a la n, ¿vale? Así que tengo un cociente de orden R a la n más 2, que es justamente el orden que yo tendría en mi núcleo, ¿no? Si pudiese tomar S igual a 1. Así que en realidad esto ya no está tan lejos. Esto ya me da a entender que estoy tratando con una cosa que se parece un poco al objeto que yo estaba tratando antes. Así que nada, lo que vamos a querer hacer ahora básicamente para calcular este límite, pues va a ser desarrollar un poco este término. Otra vez, vamos a intentar hacer Taylor aquí y vamos a ver qué pasa. Si yo hago Taylor alrededor del punto X, pues esta integral me va a quedar, bueno, este límite me va a quedar el límite cuando R tiende a 0 de menos 1 partido de, esto ya lo voy a poner como decía, esto es una cosa de orden n más 2 por la media de la unidad, por la integral en la bola de radio R, ¿vale? Hago Taylor y el primer término, aquí me va a quedar u de x, cancela con este, siguiente término me va a quedar gradiente de u de x por x menos y, esto pretende ser un paréntesis, más el término de orden 2, más un medio de x menos y, derivada segunda de u en x por x menos y, más un término de orden 3, x menos y cubo, ¿vale? Todo esto diferencial de y. ¿Vale? Yo he hecho Taylor simplemente en este término y me queda algo así. Y fijaos, por el mismo argumento de antes, de paridad, este término de aquí integra 0, porque es impar, ¿vale? Mismo argumento de antes, si queréis os sacáis esta integral aparte y hacéis un cambio de variable para llamar a esto z y que quede más claro, pero en realidad es la misma integral que ya discutimos antes y que vimos que era 0, por imparidad. Así que esta de aquí es 0. Y fijaos que este término de aquí, si yo lo integro, ¿no? Esto es una cosa de orden cuadrático, de orden cúbico, perdón, en el radio de la bola, así que cuando yo haga la integral esta, pues en realidad este término, si yo lo integro, me va a quedar una cosa que sea de orden R a la n más 3. Algo así, esto en la bola. ¿No? Yo puedo llamar a esto R y es una cosa menor o igual que R cubo, hago pues con el cambio de polares, pago con el R a la n menos 1, integro y me va a quedar una cosa que es de orden n más 3. Y fijaos que entonces yo lo que voy a estar haciendo es una cantidad que es R a la n más 3 partido de R a la n más 2 por una cosa que no depende de R. Así que en realidad estoy haciendo, si cancelo, ¿no? N más 3, N más 2, me queda una R arriba, así que en realidad me queda una constante que no depende de R por R y hago el límite cuando R tiende a 0. Así que en realidad este término de aquí se va a ir a 0 al integrar. Bueno, no me va a dejar. ¿Vale? Repito. He hecho Taylor aquí, simplemente, Taylor alrededor de x, ¿vale? El primer término, el que sería igual a x, me cancela con este. Luego me queda el término de orden 1, que se me va a 0 por imparidad. Por el mismo argumento que hemos hecho antes, ¿vale? Está en otras variables, uno puede hacer el cambio de variable y escribirlo, pero esta integral de aquí es 0 porque es impar. Luego me queda el término de orden 2, que vale, de momento no puedo decir nada de él, y luego me queda un resto de orden 3. Como es un resto de orden 3 y estoy en una bola de radio R, eso quiere decir que la integral de esta cosa va a ser, como mucho, una constante, que dependerá de la dimensión y de nada más, por una potencia de R que sea n más 3, ¿vale? O sea que esta integral de aquí está acotada por algo, una constante, por R a la n más 3.
Por lo tanto, yo estoy haciendo el límite para ese término, el límite de r a la n más 3 partido de esto. Me simplifica este n más 2 con el rn más 3 que me quedaría arriba y me quedaría una r. Así que simplemente me quedaría una cosa que no depende de r por r. Cuando yo haga r tender a 0, eso se va a ir a 0. Así que en realidad de todo este límite que yo estaba calculando, el único término que permanece es el término de orden 2. Es ese término de ahí. Y de hecho, lo podemos escribir, lo desarrollamos un poco más ese término y nos va a quedar que esto es, voy a subir un poco a ver si me deja escribir bien, el límite cuando r tiende a 0 de menos 1 partido de 2, ¿vale? Me saco ese 2 que tenía ahí, r a la n más 2 por la medida de la unidad, por la suma, ¿no?, de ij igual a 1 a n, de la integral en la bola de radio r, ¿vale? Desarrollamos este producto de aquí y esto es la derivada de xy, xj, la derivada con respecto a xy, xj de u en el punto x por xy menos y por xj menos ij, ¿vale? Esto diferencial de y. Simplemente desarrollando este producto. Y ahora, bueno, esto puede salir fuera de la integral porque no depende de y, ¿no? Esto sale fuera, no depende de la y. Y en realidad lo que yo quiero ver es la integral de esta cosa. Y para calcular esa integral vamos a observar un momento que si yo hago la suma en ij de la integral de esta bola, pues fijaos que de nuevo yo puedo usar un argumento de imparidad y decir que si y j son distintos, esto es una función impar, ¿vale? Por el mismo argumento usado aquí. Si y y j no coinciden, esto es impar y por tanto integra 0. Es decir, los únicos términos que se mantienen son aquellos en los que y y j coinciden. O sea que esta integral de aquí en realidad es la integral de y igual a 1 hasta n de xy menos y al cuadrado diferencial de y. Y además, fijaos que como nosotros estamos en un dominio, en una bola centrada en x, ¿no?, y de radio r, en realidad esta y no juega ningún papel, ¿no? Lo mismo va a ser integrar en este dominio x1 menos y1 que x2 menos y2, ¿no? Si yo tengo una bola, lo mismo me va a dar mirar la diferencia de estas coordenadas que de estas coordenadas, va a ser lo mismo. Así que en realidad esto, todos los términos son iguales y es justamente n veces la integral de, por ejemplo, la coordenada 1. ¿Vale? Repito un momento, simplemente. Nos había quedado este término de aquí, que lo desarrollamos, ¿vale? Esto es un producto de una matriz con los vectores, uno lo desarrolla y lo que queda es este término, ¿vale? El término de la segunda derivada de la u no depende de y, así que sale fuera de la integral y lo que yo quiero es ver qué le pasa a la integral de este producto. Y entonces aquí pues me vengo una observación para intentar calcularla y digo, bueno, si yo considero, por ejemplo, la suma de estas integrales, ¿no?, cuando y y j se mueven, en realidad, si y y j no coinciden, estos son funciones impares. Así que por imparidad esta integral es 0. Por lo tanto, los únicos términos que tengo que considerar son aquellos en los que y y j coinciden. Así que esto en realidad es igual a sumar solo moviendo el índice y esta cantidad de aquí. Pero de nuevo, dada la simetría del dominio, a mí me da igual que aquí haya un 1 o que haya un 2. El índice y no juega ningún papel porque esto es completamente simétrico. Así que en realidad cada elemento de esta suma es exactamente igual. Así que, por ejemplo, es n veces el primero de ellos. Me da igual. Y además, bueno, pues si uno se fija aquí, claro, esto simplemente que estoy haciendo la suma de la resta de cada coordenada al cuadrado, o sea que, bueno, esto de aquí, pues es simplemente la integral
en BR de x menos y al cuadrado. Así que bueno, para cada i, ¿vale? Aquí he puesto un 1, pero podía poner lo que yo quisiese. Eso quiere decir que para cada i yo sé que la integral de xy menos y al cuadrado, diferencial de y, es justamente 1 partido de n de esta cosa de aquí. De la integral de Rx x menos y al cuadrado, diferencial de y. ¿Vale? Sé que parece que he hecho aquí una cosa como rarísima, pero en realidad si luego os paráis a leerlo no he hecho nada. O sea, he hecho una tontería. Total, que ya puedo sustituir, porque en realidad lo que yo tenía, si os acordáis, era la integral de esto de aquí, que como ya hemos visto, en realidad solo me importan cuando y y j coinciden, así que en realidad lo que yo tenía era la suma de las integrales cuando de y igual a 1 hasta n, ¿no? De este término por la integral de x y menos y al cuadrado, que es esta cosa de aquí. Así que puedo sustituir y lo que me sale es justamente, ¿vale? Vuelvo al límite ese que yo tenía antes y me queda que esto es igual al límite cuando r tiende a 0 de menos 1 partido de 2n, ¿vale? Este n sale de aquí, r a la n más 2 por la medida de la bola, ¿vale? Simplemente sustituyo esto por esta constante, ¿vale? Que esto es pues, una cosa que no depende de la U, no depende de nada, ¿no? Esta constante tampoco depende de I, así que sale fuera y me queda el sumatorio de esto de aquí, cuando I y J coinciden. Por el sumatorio, vale, esto lo voy a poner así, esto es una constante, por el sumatorio de la derivada de xy de la U. ¿Vale? Repito, simplemente yo estaba aquí, así que lo que he hecho ha sido, sacado esto fuera de la integral y he dicho, vale, la integral que me queda de estas dos cosas es 0 cuando y y j no coinciden, así que en realidad este sumatorio yo solo lo estoy haciendo de y igual a 1 hasta n. Me queda el sumatorio de y igual a 1 hasta n de la derivada de x y xy de u por esa integral. Esa integral en realidad es igual para cada i, me da lo mismo porque lo he calculado, así que yo la puedo sustituir por esta cantidad, que es una cantidad que no depende de i. Así que la puedo sacar fuera del sumatorio. La saco fuera del sumatorio y en realidad me sale esto de aquí. Y de nuevo, esto se puede calcular, ¿no? Esto es una integral, que es una integral de orden r a la n más 2. Si uno calcula esto, sale una cantidad de este orden, así que por lo tanto, esto de aquí, todo este límite, ¿vale? Si esto es una cosa de orden Rn más 2, cancela con este, lo que me sale es que yo aquí adelante voy a tener una constante, bueno, voy a poner el signo menos, una constante, ¿no? Que depende solo de la dimensión, no me va a depender de nada porque esta R cancela con esta, así que me queda una constante que depende de la dimensión, el límite ya me da igual porque no hay R's, y aquí me queda justamente la suma de las segundas derivadas en I de la U, es decir, el laplaciano de la U, el laplaciano clásico. Por tanto, si uno vuelve a lo que habíamos escrito aquí arriba, ¿no? A esta expresión de aquí, que me había quedado feísima, pero a esa de ahí, en realidad concluimos que el laplaciano de U es justamente Cn-1 del límite. Cuando R tiende a 0, no me va a dejar, cuando R tiende a 0 de 1 partido de R cuadrado BR de x por la integral en BR de x de u de x menos u de y diferencial de y.
¿vale? Que insisto, es una cosa que recuerda bastante a la definición que nosotros hemos dado como integral singular del laplaciano fraccionario, ¿vale? Simplemente, pues que os quede en mente que eso quiere decir que no es una cosa tan mágica, ¿vale? Que esa definición que yo he puesto sí tiene relación con el laplaciano clásico. Obviamente no es lo mismo, ¿vale? No es exactamente igual, pero es verdad que esto tiene cierto sabor a lo que habíamos definido antes, ¿no? Y de hecho, esto es muy interesante, y ya con esto enlazo con lo siguiente que vamos a ver, es muy interesante porque lo que te está diciendo esta cosa es que el laplaciano, en media, lo que está haciendo es, bueno, como medir en media la variación de la U, el desplazamiento, si quieres, la variación de la U, de una manera infinitesimal, ¿no? Está mirando, pues sí, como en media, por eso está haciendo la integral de BR y dividido por esto, está haciendo como una medida infinitesimal de cuánto varía la U, ¿vale? ¿Por qué me interesa eso? Bueno, me interesa eso, esa idea, esa sensación de que esto mide la variación de la U de manera pues, muy cercana, ¿no? Para puntos que están muy cerquita, justamente porque lo siguiente que vamos a ver va a ser la motivación probabilística del laplaciano fraccionario. Y para ver la motivación probabilística del laplaciano fraccionario, antes vamos a ver la motivación probabilística del laplaciano, que es una cuenta muy facilita de hacer, pero que por lo menos a mí me sorprendió la primera vez que la vi, nadie me la había contado nunca, y bueno, ayuda mucho a entender qué pasa, qué es lo que hace el operador, y en el caso del laplaciano fraccionario también, qué relación tiene con el laplaciano normal y por qué se define de esa manera. Entonces, yo creo que me da tiempo a ver la clásica, ¿vale? Vamos a ver la motivación en el caso clásico y mañana vemos la del laplaciano fraccionario. Entonces, a ver. ¿Vale? Insisto, vamos a empezar en el caso clásico y vamos a considerar el caso más sencillo, vamos a suponer que estamos en dimensión 2. ¿Vale? Y vamos a suponer que tenemos una partícula, tenemos una malla y una partícula que salta cada tiempo tau. ¿Vale? Tenemos un punto X y tenemos que, como estamos en dimensión 2, tenemos que puede saltar hacia los lados, hacia arriba o hacia abajo. ¿Vale? A este lo voy a llamar X1, a este lo llamo X2, a este X3 y a este X4. Y tenemos que la longitud de este intervalo, de este salto, es h, ¿vale? Tiene una longitud h. Y la probabilidad de saltar a cada punto es un cuarto, ¿vale? Tengo la misma probabilidad de saltar hacia un lado o hacia otro. O sea que yo tengo una partícula que está aquí y salta con probabilidad un cuarto a cada uno de los otros puntos. ¿Vale? O sea que supongamos una partícula que salta cada tiempo tau, ¿vale? Pasado cada tiempo tau, salta. Y vamos a llamar U de xt, U de xt justamente a la probabilidad de que la partícula esté en un punto X a tiempo t. ¿Vale? Eso es lo que va a representar mi función U. Entonces, claro, simplemente la probabilidad de que en un tiempo esté en un punto es la probabilidad de que en el tiempo anterior esté en uno de estos por la probabilidad de que salte a mi punto, ¿no? En particular, yo sé que la probabilidad de estar en el punto X en un tiempo t más tau, por ejemplo, es la probabilidad de estar a tiempo t aquí por la probabilidad de saltar, más la probabilidad de estar a tiempo t aquí por la probabilidad de saltar, etcétera, etcétera. Es decir, esto es justamente un cuarto por
la probabilidad de estar en x1 a tiempo t más la probabilidad de estar en x2 a tiempo t más la probabilidad de estar en x3 a tiempo t más la probabilidad de estar en x4 a tiempo t, ¿vale? Simplemente, para estar a tiempo t más estado aquí, yo tengo que haber estado a tiempo t en uno de los que están alrededor y haber saltado. Así que la probabilidad que yo tengo es esa. Y vamos a escribir ahora, para que se entienda mejor, vamos a escribir qué son los puntos x1, x2 y x3, ¿no? Yo puedo escribir x1, lo miro aquí en esta malla, x1 va a ser simplemente x más h por e1, ¿no? Simplemente me muevo hacia allá, eso es x1. x3 será x menos h por e1. Ahora miro x2 y x4, x2 será x más h por e2 y x4 será x menos h por e2, ¿vale? Así que yo puedo sustituir estas expresiones aquí. Pero en realidad lo que a mí me interesa ahora calcular va a ser justamente u de x t más tau menos u de xt. Quiero calcular esta diferencia, ¿vale? Así que simplemente lo que voy a hacer va a ser sustituir esta expresión en cada punto y restarle u de x. Y lo voy a agrupar un poco, ¿vale? De manera que lo escribo así. Me queda u, un cuarto de u x más h por e1, a ver, que no me equivoque con los subíndices, más u x menos h por e1t, menos 2 por u de xt, esto por un lado, más un cuarto de u de x más h e2t más u de x menos h e2t menos 2 u de xt. ¿Vale? No he hecho nada, simplemente he agrupado esta con esta y le he puesto un medio de esto y luego esta con esta menos un medio de esta cosa aquí, ¿vale? 2 por un cuarto, pues un medio. Es lo único que he hecho. Y nada, ahora si os fijáis, esto se parece mucho a lo que yo he dicho cuando escribíamos la integral como segundo cociente incremental, así que tiene todo el sentido del mundo pensar que lo que voy a hacer aquí va a ser Taylor. Vamos a hacer Taylor aquí y vamos a ver qué nos queda. Entonces, rápidamente, si uno hace Taylor, ¿vale? Voy a ir rápido para que nos dé tiempo. Si uno hace Taylor en un objeto de ese tipo, simplemente me va a quedar, si yo tengo u de x más h por ej más u x menos h ej menos 2 u de x, ¿vale? Hago Taylor en este primer elemento y me queda que esto es u de x más gradiente, no me dejáis rápido esto, gradiente de u de x por hj más un medio de hj derivada segunda de u en x por h de j más o pequeña de h cuadrado. Hacemos Taylor en este también y nos queda también u de x aquí, aquí nos queda menos gradiente u de x h por ej y aquí queda lo mismo, ¿no? Me va a salir un menos y un menos que me cancelan, así que en realidad esto también es así. Más una pequeña de h cuadrado menos esto de aquí, menos 2 u de x. De manera que este término cancela con este, estos dos cancelan con este y lo que me queda es el término de orden 2, ¿vale? Esto es lo mismo que nos ha pasado antes. Ya hemos trabajado con una expresión muy similar a esta y nos han cancelado las cosas hasta llegar a orden 2. Así que en realidad lo único que me queda aquí es que esta cosa es igual a
h cuadrado, y fijaos que si uno desarrolla, yo tengo j aquí, de nuevo, la misma cuenta que hicimos antes, justo en el apartado anterior, esto en realidad, si yo lo desarrollo, es simplemente la derivada con respecto a la segunda derivada con respecto a xj de u de x más o de h cuadrado. ¿Vale? Si a alguien esto no le convence, que puede ser, uno no tiene por qué ver esto claramente, haced la cuenta, escribíos lo que significan estas cosas con los vectores y la matriz, haced la cuenta y ved que lo que queda es esto. Así que en realidad, si yo hago Taylor sobre un término de este tipo, me queda algo de este estilo. Por lo que puedo sustituir en mi expresión de antes, ¿no? Tengo dos términos que son de ese tipo, así que puedo sustituir y lo que me queda es que u de x t más tau menos u de xt es igual a h cuadrado partido por 4 por la derivada, la segunda derivada con respecto a x1 de u de xt más la segunda derivada con respecto a x2 de u de xt más o pequeña de h cuadrado. Y yo puedo dividir aquí, por ejemplo, ¿no? Esto es lo único que he hecho ha sido sustituir y yo ahora podría dividir aquí por tau en los dos lados. ¿No? Esto sería verdad. Una identidad y divido por tau a los dos lados. Y ahora voy a elegir, porque puedo, ¿no? Yo puedo elegir cada cuánto salta mi partícula en mi modelo y elijo tau igual a h cuadrado partido por 4. De manera que esto me cancela con esto. Así que en realidad lo que yo estoy escribiendo es que esa expresión de ahí es justamente u de x t más tau menos u de xt partido de tau igual a, eso cancela y fijaos, estamos en dimensión 2, así que la suma de estas derivadas es exactamente el laplaciano de u en xt más... Perdona, pero el orden h cuadrado no iría fuera del paréntesis. ¿Cómo? ¿Cuál? Ah, sí, perdón. Este dices. Ese. Sí. Sí, perdón. Así. Justo. Esto más una cosa que es O pequeña de 1. Es decir, que va a 0 cuando H se va a 0, ¿no? Esto me cancela... Bueno, no, en realidad es O pequeña de H cuadrado. Sí, una cosa... Bueno, no he definido lo que significa esto, pero me entendéis, ¿no? Esto es una cantidad que va a 0 con H. Así que en realidad yo ahora puedo hacer tau tender a 0 o equivalentemente h tender a 0 y fijaos que esto ya tiene una pinta. Esto de aquí, cuando yo hago tau tender a 0, es justamente una derivada, ¿no? Es la derivada temporal de la u. Así que lo que me queda cuando hago tau tender a 0 es la derivada con respecto al tiempo de u de xt igual al laplaciano de u de xt, y este término, cuando h va a 0, desaparece, con lo que me queda es esta cosa de aquí, que como bien sabéis todos, es justamente la ecuación del calor. Así que fijaos que con ese modelo tan sencillo, ¿vale? Un modelo de probabilidad simplemente con una partícula que salta alrededor, se puede deducir, se puede llegar a la ecuación del calor. Es decir, la ecuación del calor modeliza ese modelo que nosotros estábamos viendo antes, ¿vale?
que además tiene todo el sentido del mundo con eso que yo os estaba comentando antes de la expresión que teníamos, en la que veíamos cómo el laplaciano medía en media cómo se desplazaba los desplazamientos infinitesimales alrededor, ¿vale? Pues justamente haciendo este razonamiento, que como veis es muy sencillo, son todo cuentas elementales, no hemos hecho nada, recuperamos el laplaciano y recuperamos la ecuación del calor, ¿vale? Con un movimiento en el que saltamos con igual probabilidad alrededor, uno recupera la ecuación del calor clásica. ¿Por qué me interesa esto a mí? Bueno, porque si os acordáis de cómo hemos empezado, ¿no? Yo he empezado diciendo, claro, cuando uno calcula el laplaciano, lo que hacemos es ver lo que pasa muy cerquita, ¿no? Y al pasar al límite, pues uno recupera la noción de derivada. Eso se ve aquí. Yo tengo una partícula que salta muy cerquita, hago aquí un argumento, paso al límite y recupero la ecuación del calor. Claro, ¿qué pasa si mi partícula, además de saltar muy cerquita, puede saltar muy lejos? Porque podría ser, ¿no? ¿Por qué tengo que estar modelizando yo una cosa en la que mi partícula solo puede saltar cerca y no puede saltar lejos? Bueno, pues ya supongo os imagináis que la respuesta es que cuando yo permito saltos que están lejos, es decir, saltos no locales, interacción no local, mi partícula no solo interacciona con lo que está alrededor, sino que interacciona con lo que está lejos, uno puede hacer un razonamiento análogo a este y a lo que vamos a llegar va a ser justamente a la ecuación del calor fraccionario. ¿Vale? Cuando uno permite interacción de largo alcance, interacción no local, siguiendo el mismo razonamiento, vamos a llegar a un operador no local y en particular a la ecuación del calor fraccionario. Así que, bueno, como ya es la hora, paro aquí y si os parece, mañana empezamos justamente con eso, ¿vale? Con este modelo permitiendo saltos de largo alcance y viendo cómo aparece el laplaciano fraccionario. Muy bien. ¿Paramos hasta aquí? Sí. Pues muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta antes de que cerremos por hoy? Yo tengo una pregunta que me ha trasladado un compañero que no tiene micrófono, que aunque bueno, también la tengo yo concretamente. Cuando desarrollas por Taylor en la UDXT más tau, bueno, perdón, la UDXT, estás poniendo O pequeña de H cuadrado, ¿no? Eso es lo que está suponiendo que la U es C2, ¿no? Con respecto de X. Sí, para este razonamiento estoy suponiendo que es tan regular como queráis. O sea, esto es una cosa un poco de farándula, digamos, ¿no? Como una motivación. No estoy entrando mucho en regularidad, ¿vale? Me interesa que entendáis como la motivación y sí, la podéis suponer tan regular como queráis. Vale, pues gracias de parte de los dos. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda que al final, bueno, como ¿puedes explicar por encima cómo se recupera con el fraccionario clásico? Porque es como que la integral, sobre todo de R, no veo cómo puede tender a una bola pequeña. Esta de aquí, dices. Tipo, no entiendo cómo el fraccionario con S tendiendo a 1 puede dar esto aquí. No, es que no da directamente. Ah, no da. No, hay que trabajar un poquito más, ¿vale? Esto es solo para que veáis que en realidad hay una expresión parecida, que no es que esté años, pero no da directamente. Uno integras en Rn, en cambio integras en una bola que tiende a 0. Claro, pero porque justamente ahí se ve, ¿no? Como lo que digo yo de la interacción local, porque el laplaciano solo está viendo lo que le pasa alrededor, no ve lo que le pasa en Rn. Efectivamente, el paso no es evidente, ¿eh? Ya te digo que lo probaremos, pero no es una cosa de tomo límites y llego, no es tan simple. ¿Vale? No sé si te he convencido. Bueno, básicamente lo que hay que hacer, uno lo que verá es que cuando tengamos bien la definición del laplaciano fraccionario, habrá que estudiar la integral que nosotros tenemos en Rn, habrá que integrarla en una bola pequeña y fuera de esa bola y ver qué parte tiene contribución. Habrá una parte que en el límite no tenga contribución y que desaparece, y justamente en el caso de recuperar el laplaciano, la parte que sí tiene contribución es la que se queda en una bola pequeña, ¿vale? En el límite la parte de fuera va a desaparecer. Así que en realidad al final, cuando uno pasa el límite, sí que recuperas una cosa que solo ve lo que pasa cerquita del punto. Pero es un argumento de paso al límite y hay que estudiar los órdenes de cómo es la integral fuera de una bola, cómo converge, etc. Y hay que normalizar con alguna constante, que si no, no va bien.